Durante la Segunda Guerra Mundial, esta iglesia que custodiaba celosamente las reliquias del apóstol Santo Tomás fue bombardeada brutalmente y quedó hecha ruinas. La cúpula se destruyó casi totalmente y sus escombros cubrieron el lugar de las preciadas reliquias. Afortunadamente, el 11 de enero de 1944, Monseñor Tesauri, arzobispo de Lanciano y el obispo de la ciudad, demolieron el altar construido sobre la tumba para extraer las reliquias que vieron la luz después de 150 años. Fue hasta el 5 de septiembre de 1949 cuando la Catedral de Ortona, Italia, reconstruida y con un nuevo aspecto, recibió las reliquias y se abrió al público. Después de muchos años de restauración del edificio, la cúpula se pudo rehacer, pero lamentablemente toda la fachada se tuvo que cambiar. De lo poco original que se pudo conservar, fue este elemento gótico que embellece la puerta de entrada. Pertenece al 1200, y aunque, como se ve aquí, solo se salvaron fragmentos de las delicadas columnas, nos permite gozar de este maravilloso elemento arquitectónico. Bajo el arco o archivolta, una imagen de la Virgen con el niño en brazos, flanqueada por dos santos. Desde 1949, las reliquias se volvieron a venerar en el mismo sitio, pero ¿por qué también hay reliquias de Santo Tomás que reciben veneración en la India y en las ciudades italianas de Roma y Bari? Recordemos que Tomás, llamado también Dídimo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Tomás, Tauma en arameo o Dídimo en griego, significa gemelo. El Evangelio menciona pocos datos sobre él, pero el pasaje más conocido es aquel en el que, en su ausencia, Cristo se apareció resucitado a sus discípulos, y cuando ellos le dijeron que lo habían visto, Tomás respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Para disipar su duda, 8 días después, Jesús se le apareció y lo invitó a que metiera el dedo en sus llagas, a lo que Tomás contestó: «Señor mío y Dios mío». Varias fuentes y la llamada leyenda dorada mencionan que fue a evangelizar el Oriente, por lo que tiene mucha importancia tanto en Siria como en la India, donde murió martirizado con una lanza. Muchos años después de su muerte, alguien escribió un texto apócrifo que se conoce como el Evangelio de Tomás. Este se centra en la infancia de Jesucristo. En Madrás, llamada desde 1996 Chennai, al sur de la India, en la costa del Golfo de Bengala, los fieles veneran 4 reliquias, tomando en cuenta que se da este título a los restos de los santos, pero también a los lugares donde ellos vivieron, fueron martirizados o a sus pertenencias. Según los habitantes del lugar, antes de llegar a Chennai, Tomás evangelizó varias regiones y fundó 7 iglesias. En el llamado Monte Pequeño de Chennai está el santuario de Nuestra Señora de la Salud, con una iglesia moderna, pero lo que atrae a los peregrinos es la cueva donde Tomás vivió, donde hacía oración y donde se protegía de sus enemigos. Vamos a visitarla, pero antes observamos a Nuestra Señora de la Salud con vestimenta hindú en un pequeño nicho junto a la rampa de descenso. Y después de ver su nicho, comenzamos a descender.
Esta lápida indica la entrada de la cueva. El marco superior de la puerta también nos indica que este es el lugar. A la izquierda de la entrada hay una cruz tallada en piedra como recuerdo de la que talló el apóstol en el interior. Dentro hay un pequeño altar con la escultura de Santo Tomás. La pequeña puerta con reja que se ve arriba a la derecha era la salida que utilizaba el santo para huir de sus perseguidores. Y los lugareños dicen que, marcada con rojo, está una huella de la mano que el apóstol dejó al huir de sus enemigos. Una última vista del refugio de Santo Tomás antes de dejar el lugar. Y llegamos nuevamente a la puerta de entrada. Y así como en su ida, de acuerdo a los guías, Santo Tomás dejó aquí marcada sobre la roca la huella de su mano, también, a la salida, se puede ver la huella de su pie marcada en rojo cuando salió por esta puerta de escape. Otro punto que los peregrinos visitan en este mismo lugar es donde, como lo muestra la pintura, el apóstol talló sobre piedra una cruz para hacer oración. A unos cuantos pasos se encuentra el manantial que surgió milagrosamente para calmar su sed y al que se le atribuyen muchas curaciones por el poder de Dios. El último punto que visitan los fieles en Monte Pequeño es la colina donde predicaba el apóstol. Esta tiene esculturas del gusto hindú que recuerdan el momento en que el rey Gondofares, creyendo que Tomás era arquitecto, le pidió que le construyera un hermoso palacio y le dio una importante fortuna. El apóstol decidió repartir todo el dinero entre los pobres, y cuando el rey le preguntó por su palacio, Tomás le dijo que, con aquella acción en nombre suyo, le había construido una mansión en los cielos. El rey se enojó mucho, pero después lo perdonó. El monte Santo Tomás es el lugar hacia donde el discípulo de Cristo se dirigió cuando sus enemigos lo perseguían desde el pequeño monte. La entrada al santuario tiene 4 arcos de gran tamaño coronados por una cruz que lleva la fecha de su construcción, 1547. Para alcanzar su cumbre,
Se tiene que subir por 160 escalones, entre los que se encuentran las 14 estaciones del Vía Crucis. Esta santa montaña fue santificada por la sangre de Santo Tomás, por lo que ayuda a preservar la santidad de la paz. En 1523, los portugueses construyeron en la cima de este monte un templo dedicado a Nuestra Señora de la Expectación. Al lado izquierdo de la entrada, Cristo y Santo Tomás. A la derecha, Tomás arrodillado mientras su asesino apunta la lanza para matarlo. Recordemos que cuando Tomás fue sorprendido en la cueva, corrió hacia la gran montaña donde fue asesinado mientras escalaba. El altar de esta iglesia se ubica en el lugar de su martirio, donde también se encuentra la cruz que él talló. Sobre ella se produjo el milagro registrado el 18 de diciembre de 1558. Cuando el padre Gasper Coelho celebraba la Santa Misa, la cruz comenzó a gotear sangre. Este hecho milagroso se repitió anualmente durante los primeros años. El milagro pasó después a producirse cada 2 o 3 años, incrementándose sucesivamente los intervalos de tiempo. La última vez de la que se tiene constancia corresponde al año 1704. A la derecha del altar se venera una imagen de la Virgen que algunos atribuyen a San Lucas. Y ahora dejamos el lugar donde la cruz sangró, el pequeño monte y el monte Santo Tomás, para conocer el lugar donde fue sepultado el apóstol, la Catedral de Chennai. Esta edificación con el grado de catedral y además basílica fue construida en estilo neogótico en honor de Santo Tomás. La punta de la cruz de la Torre Mayor alcanza los 47 metros de altura y el templo se caracteriza por tener un color blanco. Los orígenes de la basílica se encuentran en la capilla que, según la tradición, había construido el propio apóstol en una zona cercana a la playa de Madrás, la actual Chennai. Después de su martirio, los cristianos decidieron enterrarlo en esa capilla junto con la lanza que le dio muerte. El gran viajero veneciano Marco Polo visitó aquella capilla en 1292, dejando constancia de este hecho en su diario de viaje. En su interior se encuentra aún la imagen de la Virgen de Milapore, ante la que el misionero jesuita San Francisco Javier rezó con gran fervor durante los días que estuvo en esa capilla. En la época de dominio portugués, en 1547, se le hicieron algunos arreglos a la capilla, pero bajo el Imperio Británico, en 1893, se decidió demolerla para construir la basílica actual, que fue consagrada en 1896. En los últimos años, después de una amplia restauración, fue consagrada el 12 de diciembre del 2004. En la parte de atrás de la basílica se encuentra la entrada a la cripta, que tiene un pequeño museo.
En la sala de introducción se observa una fotografía de la visita del Papa Juan Pablo II al lugar. En el interior se encuentra una capilla con un altar que indica el lugar donde fue sepultado el apóstol, el sitio de la tumba original. Muestra una imagen yacente con una lanza, pero es posible que no contenga los restos del santo, ya que los testimonios más antiguos mencionan que entre los siglos III y IV fueron llevados a Edesa. Pero de esto hablaremos en un momento. Un relicario muestra un fragmento de sus huesos y un tesoro precioso, la punta de la lanza con la que fue martirizado el apóstol. La historia de las reliquias menciona que entre los siglos III y IV, para su protección, se trasladaron a la ciudad de Edesa, en la actual Turquía, y posteriormente a la isla griega de Quíos, cuna de Homero, conquistada por Roma, Bizancio y la República de Génova. En el siglo XIII hubo una batalla entre Venecia y Génova en la que se disputaron varios territorios. En aquel momento, Leone Acciaiuoli, un capitán de Ortona que comandaba las naves de Venecia, encontró el cuerpo y lo llevó a Ortona, Italia, a donde llegó el 6 de septiembre de 1258. Solo uno de sus huesos se llevó a la cercana ciudad de Bari y uno de sus dedos a Roma. Algunos elementos artísticos hacen referencia a este traslado, como esta pintura y esta inscripción. Esto hizo que, desde el siglo XIII, las principales reliquias se veneren en Ortona. Es cierto que en 1522 los portugueses afirmaron haber encontrado las reliquias cerca de su sepulcro, pero hay algo a favor de las reliquias de Ortona. Las pruebas científicas que se les hicieron en 1985 confirman la presencia de un hombre del siglo I con una herida por corte. Además, la lápida que las acompaña es de piedra de Calcedonia y corresponde al arte sirio-mesopotámico con una inscripción en caracteres unciales griegos que dice «U Osios Tomás», es decir, Santo Tomás. El término Osios solo se usó con el significado de santo en los primeros siglos del cristianismo. A esto se añade que en la parte inferior de la placa hay dos agujeros de diferentes tamaños, como los que se encuentran en las tumbas de San Pablo y los mártires de los primeros siglos. Estos se hacían para tocar las reliquias y hacer libaciones. Actualmente, la lápida se exhibe en lugar aparte, pero muy cerca de las reliquias. Al frente del santuario se lee «Tumba del apóstol Tomás». Y aunque la basílica se restauró después de la guerra y su cúpula volvió a lucir, los fieles no acuden tanto por su arquitectura, sino más bien por el preciado tesoro de las reliquias que se encuentra bajo el altar principal. Sobre la entrada de la cripta, una inscripción en latín indica que aquí está el cuerpo de Santo Tomás. Las reliquias estuvieron un tiempo dentro de un busto en metal, pero ahora se muestran dentro del relicario que está bajo este altar. En el piso,
Entre la parte posterior del altar y la sede o silla en que preside el sacerdote, se exhibe bajo un cristal la lápida en piedra de Calcedonia de la que ya te hablé. En una capilla aparte se encuentra el busto que custodió durante un tiempo las reliquias. Este se saca en procesión durante las fiestas principales y en dirección hacia el mar se le levanta en 3 ocasiones, como lo podrás ver en estas imágenes. Como se puede ver en algunas pinturas, la leyenda dorada, que mezcla elementos históricos con devociones piadosas, narra que, de acuerdo al Evangelio apócrifo de José de Arimatea, cuando la Virgen María ascendía a los cielos para fortalecer la fe de Santo Tomás, le dejó su cinturón, por lo que, cuando sepultaron al apóstol, lo enterraron junto a él. Viajó con sus reliquias a Edesa, y con los siglos el cinturón fue cortado en 3 partes que actualmente se veneran en 3 recintos: la Iglesia Ortodoxa del Sagrado Cinturón de María en Homs, Siria, el Monasterio Ortodoxo de Vatopedi en el Monte Athos y la Catedral Católica de Prato en Italia. Estas imágenes muestran el regreso del cinturón al Monte Athos después de un viaje a Rusia. De esta manera, concluimos este video, pero terminamos diciendo a Cristo, como Tomás, Señor mío y Dios mío.